Bienvenidos amigos un día más al podcast literario This is Hathor Publishing. Como saben ustedes, todos los martes hablamos de libros, hablamos de escritores y en este caso pues voy a hacer referencia a una frase que decía Platón, no sé si textualmente era así, pero más o menos parecida, y es que el vino llena el corazón de valor. Y es que esta frase conecta muy bien con el espíritu de este espacio. El vino no solo es una bebida, también es un símbolo histórico de cultura, de tradición y de encuentro social. Y hoy, queridos amigos, nos llena pues de alegría celebrar una noticia que honra la literatura y también rinde homenaje a este apasionante mundo del vino. El periodista valdepeñero José Luis Martínez Díaz ha sido galardonado recientemente, hace escasamente una semana, con el premio al mejor escritor 2025 por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, gracias a su libro Los vinos de Valdepeñas a través de sus bodegas. Conviene recordar que José Luis no solo es un periodista con una trayectoria sólida, sino también un escritor apasionado y un experto conocedor de este mundo. Por lo tanto, hoy en día es un profesional profundamente vinculado a este sector que ha sabido dignificarlo y es todo un referente. Así que le damos la bienvenida a José Luis. Muchas felicidades, gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Bueno, qué subidón, ¿no? ¡Qué noticia! Sí, la verdad que, bueno, la semana de Ego no ha estado mal. Más, digamos que ya vamos, los que ya no somos noveles en esto, pues digamos que ya se nos va rebosando a veces la parte esa de prurito, de un poco de orgullo y eso, pero esta semana no ha estado mal, ¿no? No. ¿Esperabas esta nominación o tú creías que había posibilidades? ¿Cómo lo veías? A ver, la nominación sí la esperaba porque para estar nominado bastaba con cinco socios, estamos aproximadamente unos 200 en la Asociación Española de Escritores del Vino, los espirituosos y periodistas del vino. Somos unos 200, aproximadamente el 80% de los prescriptores, de los que escriben sobre vino en los medios de comunicación. Entonces, en una fase inicial, para estar nominado, solo necesitabas que 5 socios te propusieran, ¿vale? Lo que sí es mucho más complicado ya es llegar a la fase final y, desde luego, pues ahí también me he encontrado con unos contrincantes muy duros con mucho nombre. O sea, desde que entra uno en el sector del vino, José Peñín es un referente ineludible porque, bueno, pues la guía Peñín la conoce todo el mundo, las revistas Sibaritas, que desgraciadamente, pues todo lo que son publicaciones impresas de vino, pues prácticamente han caído casi todas, y fue una de las últimas en caer. Y luego está también Meritxell Falgueras, que fue la otra finalista, pues que con su libro Las mujeres del vino, pues con ese título, pues es bastante más sugerente que a lo mejor Valdepeñas, que es una denominación de origen que va a ser centenaria en unos años, pero desgraciadamente en los últimos años pues no ha estado en el lugar que se merecía o que necesita. Bueno, ¿cómo fue esa noche? ¿Cómo fue esa noche del lunes donde recibías esa noticia en general? Bien, porque ya digo, cuando nos sube, de hecho era la primera vez que subíamos los 3 nominados al estrado, en este caso Meritxell no pudo asistir, tenía otra presentación precisamente del libro en otro lugar, pero José Peñín y yo subimos y bueno, pues cuando ya se dice tu nombre, pues al final pues se ve uno como un reconocimiento importante y en mi caso no solamente a mi persona, sino al objeto del libro, a la zona, a Valdepeñas, ¿no? Que, como digo, pues desgraciadamente en los últimos años la propia sede del Consejo Regulador permanece cerrada. Ahora se está reactivando la interprofesión, pero aún todavía pasas por la sede y te remiten a Paseo Pintor Matías Moreno de la Delegación de la Junta en Toledo. Vaya, pues eso sí que lo desconocía totalmente. Bueno, pues no deja de ser también importante la noticia para en sí. Tú la compartías con tu familia, con tus seres queridos. Entonces, también Valdepeñas, ahora mismo este libro también es un homenaje a esta ciudad que tanto tiene que contar del vino. Al final, como dice mi pariente, el poeta Joaquín Brotón, pues cada valdepeñero es un vinatero, un bodeguero. Decías tú una cita del vino, ahí es una de las que más me gusta, que de hecho escribe en la primera parte del libro, en los artículos institucionales, de María Isabel Mijares, que fue la madrina en la presentación a finales de 2023, fue la madrina en la presentación de mi libro, y decía algo así como que el vino nace del corazón de la tierra y viene a morir cerca del corazón del hombre. Qué bonito. Era una profesional, la primera mujer
que se hizo cargo de una dirección técnica de una bodega, en este caso fue en El Bierzo, Palacio de Arganza, fue la primera bodega que contó con una mujer como directora técnica, y luego fue la primera mujer que presidió un consejo regulador, que de hecho fue el de la denominación de origen Valdepeñas, y con ella tenía muchísima amistad y de hecho fue la que me animó a entrar en la asociación. Y recuerdo que un domingo por la tarde me llamó para decirme que tenía que ser el tesorero de la asociación. Y yo dije, María Isabel, pero sabes que a mí los números, yo casi escribo antes un libro que Excel, rellenar una hoja de Excel. Pero no, tú eres un tío honrado, eres un tío honesto, además eso es un miembro nato de la directiva y quiero que seas tú. Y bueno, pues así estuve unos años hasta que, digamos, mis atribuciones profesionales me lo permitieron. Mira, cuando mi trabajo no me permitía estar en la directiva y ser el tesorero, pues lo dejé. Pero sí, es una zona pues que bueno, pues evidentemente está entre las más antiguas del país y entre las que más prestigio han tenido. Yo creo que ya es tiempo de realmente decir, vamos a liarnos la manta a la cabeza y vamos a recuperar parte del terreno que se ha perdido en los últimos años. ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir este libro? Yo creo que eran muchos años. La última vez que tuve una videoentrevista contigo, estás todavía en estas labores de investigación. A ver, este libro es heredero de uno que publiqué en 2005, La genealogía de las bodegas en Valdepeñas. Ese era más que nada genealogía, como su propio nombre indica, era más de familias vinateras, y digamos que el marco temporal era mucho más reducido. Era desde la descripción que hace uno de los marqueses de Santa Cruz de su época, a través de José Vieira y Clavijo, en 1774, en Viaje a la Mancha, ¿no? Y describe una bodega que era la del Marqués de Santa Cruz. Y digamos que el marco temporal del primer libro se acababa con la creación definitiva del Consejo Regulador en el año 1968, porque ya entendía que desde esa época pues ya estaba todo, digamos, era mucho más accesible la información. Pues el nuevo libro, pues lo que suele pasar, dices, voy a hacer una revisión mejorada y ampliada, y no tiene nada que ver un libro con el otro, o sea que es un libro totalmente nuevo. De hecho, ya digo, es curioso porque no estás todos los años, evidentemente, metido, enfrascado en el libro, pero durante la pandemia, pues el capítulo más largo, es el capítulo 4, casi lo hice en una cuarentena, ¿no? En una cuarentena que tuve con la COVID, que parece que no nos acordamos ahora, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo empieza en el año 99. Contactan conmigo y tanto Juan Sánchez Moreno, que fue director técnico de Bodegas Los Llanos, como yo nos encargamos de hacer la documentación del Museo del Vino de Valdepeñas, que fui el primer director además del museo. Entonces es verdad que tendemos a que esa historia sea como muy épica, ¿no? Se decía algo así como que, bueno, ahí en el Museo del Vino de Valdepeñas hay como una especie de mural a modo de viñetas, que es de José Manuel Esteban, que es un discípulo de Mingote. Entonces se ve una serie de capítulos en esa pared de las vicisitudes de los vinos de Valdepeñas. Entonces, pues desde la época romana, pues entonces se decía que había una bula del Califato de Córdoba de que se podía consumir vino siempre y cuando fuera de Valdepeñas, o que parte de la Puerta de Alcalá y de Toledo de Madrid se pagaron con las alcabalas un impuesto por consumir vino de Valdepeñas. Eso es muy relativo, evidentemente, con con los pimientos de padrón, con lo que sea que pagar impuestos, pues se pagaba absolutamente todo. Y luego lo de la bula del Califato de Córdoba, sabéis que en el mundo islámico el vino es lo que ellos llaman jamer, llevado drásticamente, dicen que en cada uva de un racimo habita el demonio, pero bueno, es algo del alcohol que está dentro de cosas que no están bien vistas en esa cultura. Entonces, era todo más sencillo pensar que a lo mejor utilizaban el vinagre para las salazones, para las conservas, o que incluso necesitaban para ciertos postres, pues necesitaban mosto, arrope o mostillo, otra serie de subproductos o de postres que también se podían consumir porque en ese caso no tienen alcohol, ¿no? Pero claro, yo, como periodista que soy, igual que tú, pues tenemos esa duda metódica y cada vez nos vamos planteando más cosas. Entonces yo no me creía que todo eso que se decía ahí, pues que fuera realmente, digamos, fidedigno, o que no fuera algo común de que tú
te hacías propio, te apropiabas de un personaje. Por ejemplo, Raimón de Citeaux, que era un monje cisterciense, en realidad era Raimundo de Citero, era un monje calatravo, un monje guerrero, que en el siglo XII y XIII pues, se piensa que introdujeron las variedades tintas a la zona, ¿no? Ujú. Fue un monje que estuvo en el convento de Calatrava y demás, pero claro, Raimundo de Citero pues es un pueblo de Navarra, ¿no? Y luego ya en el libro viene todo el hilo argumental para demostrar que la variedad tempranillo, que nosotros le llamamos cencibel y que tiene hasta 10 nombres dependiendo de la zona, Ul de Lebre en Cataluña, tinta fino en Ribera del Duero, tinta del País, tinta de Toro, tinta Madrid, o sea, tiene muchos nombres, pues realmente es originaria de la zona de Navarra y de Rioja Baja. Entonces, digamos que lo que hago es intentar ya, siendo mucho más exhaustivo, contar una historia, rellenar muchos más huecos, pero de una forma ya, entre comillas, más científica. Y al final han sido más de 700 páginas. Sí, y lo que, o sea, más de 700 páginas, luego hay un código QR que te puedes descargar aproximadamente entre 1000 y 1100 bodegas, por si te quedas con hambre de más bodegas, ¿no? Y en ese código QR pues tienes todas las relaciones de bodegas a lo largo de los siglos. Sí que es cierto que cuando yo escribí el primer libro no había mucho y la gente pues generó un poco de conciencia y fue rescatando algunas material de su pasado vitivinícola. Hasta esa fecha pues nadie había removido un poco la alfombra, como yo digo, y empezaron a salir cosas, ¿vale? Y luego pues también me vi beneficiado de lo que escribieron luego a posteriori y sobre todo de a través de 2 rotondas que salieron a la luz 2 bodegas romanas. Picus en la zona de Aberturas, que es la actual Consolación, a mitad camino entre Valdepeñas y Nazares, y la bodega romana del Peral, que se ve que estuvo pues, en funcionamiento pues, desde el siglo II, III ya de nuestra era. Entonces, todavía se podía demostrar un pasado vitivinícola, ya estamos remontándonos casi a 2000 años, pero todavía podía ser mucho mayor si en los restos de pepitas de uva del Cerro de las Cabezas, que es un yacimiento ibérico puro, no romanizado, entre los siglos VII y III a.C., pues se hiciera un análisis de las cráteras, de las vasijas, para que pudiéramos encontrar lo que llaman los ácidos del vino, el succínico, el tartárico, el málico, ácidos que están en el vino para un poco cerciorarnos de que realmente no solamente se consumía o se conocía la uva como tal, sino también el vino. Entonces, son cosas que en el libro quedan abiertas y luego, por otro lado, el libro pasa por todos los pasajes históricos y acaba como el que dice hoy, hoy día, ¿no? En la actualidad. Pues con una serie de enólogos que han aportado mucho aire fresco, como José Manuel Corrales, como Asun Llévenes, como Pepe Sánchez Barba, Evelio Alarcón, muchísimos. O sea, hay una serie ahí de enólogos que un poco incluso se acuñó, la familia Lucendo, se acuñó el término de los super Valdepeñas. De estas bodegas que citas, ¿cuáles son las que todavía perduran? ¿Cuáles son las más históricas en Valdepeñas? A ver, pues realmente todavía en un estado en el que se podría recuperar, porque en su día se habló de que fuera bodega Parador, en las inmediaciones de la estación de ferrocarril se encuentran las bodegas bilbaínas que eran originarias de Haro, pero tenían una sucursal en diferentes sitios, en Alcázar de San Juan, en Santa Cruz de la Zarza, en Monóvar, en Alicante, en la matriz siempre en Haro, pero la segunda bodega más importante era la de Valdepeñas. Entonces en Valdepeñas pudimos ver, además en el libro viene un grabado de 1897 del álbum nacional de cómo era la bodega, los tinos de fermentación de roble, las naves de tinajas, las salas del vinagre. O sea, era incluso para su época pues supuso una innovación enorme porque las prensas empezaron a mover con poleas mecánicas e incluso se accionaban mediante gasógeno, ¿no? El era gasógeno y bueno, pues Bodega Bilbaínas está desgraciadamente en desuso, pero sería una bodega que en su día se hablaba de hacer una bodega Parador ahí. Luego la vieja bodega de los Llanos, que en realidad sería la bodega de Miguel Caravantes, pues es una bodega que ahora mismo es un establecimiento hostelero, es de propiedad municipal, pero que cuenta con centenares y centenares de
vías subterráneas, de cuevas en el subsuelo, donde se pueden ver botellas en lira, donde se pueden ver barricas antiguas. Y bueno, pues esa es la antigua bodega de Miguel Caravantes. Hoy en día, digamos, porque una de las marcas era Los Llanos, pues sigue un poco vigente mediante Bodegas Los Llanos, que del grupo García Carrión. Luego hay una bodega a 15 kilómetros de Valdepeñas, que es Bodega San Ricardo, que también es heredera de unas bodegas que había de Vinícola Valdepeñas. También estamos hablando a lo mejor de 1870, incluso algo posterior, pero sí hay una tradición. Desgraciadamente no se ha conservado alguna alcoholera. Se ve el edificio de la eléctrica, que es de 1925, ya prácticamente centenario, pero de la alcoholera solo queda la chimenea. Pero estaba la alcoholera de Seira. Y bueno, el Museo del Vino era la antigua bodega de Leocadio Morales, de 1901, pero anteriormente era la bodega de Piqueras. Entonces sí que hay una serie de vestigios. Realmente Valdepeñas tiene, digamos, 2 hitos en los que tiene un desarrollo brutal, porque de hecho Valdepeñas tenía casi más población, bueno, tenía más población que Ciudad Real y era la segunda ciudad más populosa después de Albacete, de Castilla-La Mancha. Y de hecho, donde siempre ha habido viña, ha habido riqueza económica. Aparte de que la uva en esta zona siempre se ha pagado históricamente más cara, el 11% la uva blanca y el 28% la uva tinta, pero tenía una banca local, tenía la banca Piqueras, tenía sedes del Banco de Bilbao, del Banco Español de Crédito, o sea que tenía un nivel muy importante. Entonces se vio beneficiado de 2 grandes hitos. Uno, el primero es la apertura del paso de Despeñaperros por lo que llaman los caminos reales. Sabemos que todo es radial, desde el kilómetro 0, que es la Puerta del Sol, pues las nacionales. La Nacional 1, que es la de Irún, pues la de aquí, la nuestra, que es la Nacional 4, pues aquí va hasta Cádiz. Pues el paso de Despeñaperros, que luego pues en la Guerra de la Independencia también supuso otro hito, porque bueno, pues Valdepeñas es una ciudad heroica porque resistimos aquí hicimos retroceder a las tropas del francés Ligier-Belair. Entonces, cuando ya se produjo la batalla de Bailén con el general Castaños, pues acabaron muy mermados. Entonces, hablan de unos pastores que sabían llevarlos por un desfiladero y bueno, supieron acortar y poder hacer la emboscada y cosas por el conocimiento del terreno. Entonces, uno de esos hitos es, como digo, los caminos reales, la apertura de Despeñaperros a partir de 1761 es la apertura de los caminos reales, luego el primer poblamiento de Despeñaperros, que sería hacia 1783, no solamente abrir las vías, sino hacerlas que tuvieran seguridad y que hubiera gente, digamos, en los caminos, ¿no? Porque no te asaltaran, que de hecho pues había mucha guerra de guerrillas y mucho bandolero, sí. Pues el tempranillo y todo esto, pues es justamente de todo ese entramado de caminos y de pasos que había, ¿no? Hacia las Andalucías, ¿no? El camino de Madrid a las Andalucías. Y el otro paso importante, de hecho, de esa época, pues tenemos ya bodegas en Valdepeñas, que pues una data de 1794, otra de 1796, pero por ejemplo la familia Galán, pues todavía en una de las casas de la familia hay una columna que viene con tallado la fecha de 1794. Entonces es un poco un vestigio porque ellos toman esa fecha como de fundación de la bodega familiar. Entonces pues al final me fui allí y tiré una foto de la columna para un poco ver ese pasado, o sea, no, pero ya con cosas mucho más concretas, ¿vale? Y ir cerrando muchos círculos. Hay muchísimas historias en el libro de familias, de curiosidades, y el siguiente hito sería la llegada del ferrocarril, porque Valdepeñas tuvo 2 ferrocarriles, la línea que se llamaba férrea, la normal, Madrid-Zaragoza-Alicante, MZA, que sigue llamándose igual, y luego estaba estaríamos hablando pues de 1863, porque durante 2 años apenas salía hacia Madrid, ¿no? Pero el famoso tren del Vino, 1863, y un par de décadas más tarde el trenillo que iba hacia Moral, Puerto Llano, para ir cogiendo, porque antes la línea férrea iba intentando coger la cuenca minera de Belmez, Pueblo Nuevo, hacia Córdoba, ¿vale? Entonces era un trenillo pues, que iba a 18, 19 kilómetros por hora, ¿no? Y hay varios refranes que decían que el trenillo de Valdepeñas no puede salir de noche, se asusta de las olivas y descarrila los coches.
Y luego, pues bueno, pues eso, había también dentro de los cantares populares, pues queda mucho eso, ¿no? Dicen, Valdepeñas de la Mancha es un segundo Madrid con las bodegas del vino pegadas al ferrocarril. Y eso, pues incluso hubo una fábrica de tinajas y en un cantarcillo pues decían, camino de Manzanares, hay una fábrica nueva, está llena de tenajas, como decían antes, y ninguna sale buena. El barro de estas zonas, en Castellar de Santiago, en algunos sitios, el barro no era bueno porque formaba grumos y al final estallaban. Normalmente las tinajas venían o de Castora en Badajoz o de Colmenar Viejo en Madrid. Villarrobledo, sobre todo, las que más fama tuvieron en la zona eran de Villarrobledo. Entonces, bueno, pues en cada época en concreto, pues hay una serie de personajes y de familias y de bodegas que, digamos, que van enarbolando en cada capítulo. Representativas. Eso es. José Luis, ¿qué ha sido lo más difícil para ti? Porque hoy en día nos ponemos a investigar y ya no te voy a decir buscar Google, ahora ya sea el ChatGPT, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de tantos años, tanta historia, para documentarte, para conseguir llegar, como tú dices, y como buen periodista que eres, llegar al fondo. ¿Qué ha sido lo más complejo de toda esta investigación? Lo más complejo parar y decir, ya vale, ya hay que ir cerrando, ¿no? Pero bueno, es curioso porque si, por ejemplo, yo siempre lo digo, yo como no soy historiador, yo soy periodista, entonces este tipo de cosas me venían bien. Cuando un historiador se mete en un epígrafe de los míos, te hace un libro sobre cada epígrafe. O sea, sobre mi libro, pues harían 315 libros, Claro. porque acotarían todo mucho más, ¿no? Pero curioso, por ejemplo, una de las cosas que me costó, hay una familia de bodegueros que eran Vicente Cornejo y Cía, que tenían también otro álbum nacional, o sea, unos grabados muy antiguos que eran de 1896 y no los conseguía. Sabía que estaban, vi unas fotocopias, pero unas fotocopias que llegaron a mí eran horribles, eran horrendas, ¿no? Aún así, en el primer libro, pues todo lo que llegaba hasta una servilleta lo escaneaba e intentaba aprovecharlo, ¿no? Y por casualidades, por un amigo que trabaja en patrimonio en Madrid, pues una obra que no la prestan, que está en el Palacio Real, pues viene todos esos grabados. Entonces recibí un enlace de Patrimonio Nacional diciendo, con la descarga de todo eso. Para mí eso fue un maná, o sea, de encontrar eso, y además cuando ya estaba cerrando el libro, pues la verdad que eso fue... Y luego, por ejemplo, pues sí, es curioso, pero ya por intentar hacerlo todo bien, pues hubo dentro del archivo de la Comunidad de Madrid, venía una foto de 1910 de la Puerta del Sol, en la que pues yo ya no hacía, todas las noches no hacía más que ver fotografías antiguas y demás, y viendo una foto de la Comunidad de Madrid, una columna de hierro fundido, las publicidades de la época no había luminoso ni había nada, como es lógico, ¿no? Estamos hablando de 1901, creo que era. Y entonces veo en la columna de hierro fundido que pone Avansáis, que eran una bodega en Valdepeñas de dos franceses que se vinieron de Burdeos, una historia muy bonita, vinieron de Burdeos huyendo de la filosera y vinieron aquí a Valdepeñas y tenían bodega en Getafe, en el Cerro de los Ángeles. Y entonces, bueno, pues incluso se llevaban la uva en tren, desde Valdepeñas a la bodega de Getafe. Y bueno, pues vi esa publicidad. Otra del Museo del Romanticismo, hay un cuadro de 1830 de José Elbo, en la que en un dintel de una puerta pues viene la palabra Valdepeñas. Luego muchísimos grabados, postales, ya digo, todo ese material, la verdad que conforme iba escribiendo me iban apareciendo cosas y lo iba incluyendo, hacía la revisión de la revisión de la revisión, la diseñadora la volví loca, entonces eso, pero sí, llega un momento en el que dices, tengo que parar. Ya, pues supongo que te metes y es muy largo. En fin, y ya son 2 libros, como decías, el del 2005 era el primero cuando se publica, Sí. recientemente este lleva 2 años, ¿no? Que se ha publicado un Sí, poquito menos, por ahí anda, ¿no? Finales de justo ahora mismo 2 años, sí. ¿Tienes ya algo en cabeza, ya en mente? Pues tú no paras. Casi hecho ya también, ¿También? porque empecé con otro... Hay una historia muy bonita porque ahora lo que vamos a hacer son de las postales de Valdepeñas de 1997 pues hasta la actualidad, todo lo que hemos podido recopilar. Hay una historia también muy bonita porque yo con un amigo muy amigo que se llama Tomás Mejía, pues para el primer libro, para el de 2005, me dejó unas postales que era muy difícil de conseguir, yo las escaneé y tardé en devolvérselas 15 años.
porque, bueno, ya sabes que decía don Cirilo del Río, que era ministro de Agricultura, decía que era más difícil, o sea, más fácil cazar leones en la Sierra del Peral que poner de acuerdo a dos valdepeñeros. Entonces, él me decía, dame mis postales. Y yo decía, ¿cuándo tomamos el vino ese que tenemos que tomar en mi cueva? Dame mis postales. El vino, postales, tal. Al cabo de 15 años, ya no eran 7, 8 postales. Al cabo de 15 años le devolví unas 50. Y entonces empezamos primero con postales de vino, muchas de las que aparecen en el libro, pero de forma casual, para comprar una postal de vino de Luis Palacios que necesitábamos, lo que hice fue comprar otras del pueblo, de calles de Valdepeñas, de la plaza y demás. Y a eso se une que mi amigo Tomás Mejía tenía también de una serie de Reyes que se llamaba El Editor y varias más. Entonces tenemos un grueso muy, muy bonito de postales de 1920, de 1930, de la serie de M.A. Cabezas, de Reyes, de Ortiz, que ya son más posteriores, de los años 30 algunas, y las más antiguas de 1897. Y luego ya pues hemos seguido con todas las que se han ido publicando hasta las actuales del Museo de la Fundación Gregorio Prieto. Siempre estamos enredando con algo, es algo que... Pero bueno, este libro hay que decir que sería mucho más fácil de hacer porque hay información sobre los fotógrafos que hubo en la época, hay gente que ha publicado libros sobre eso y es un libro muy agradecido porque en cada página puedes poner 2 postales. 200 ya están hechas. 200. Bueno, es decir, que ya va rápido. Esto va más rápido. De todas maneras, el tiempo que has dedicado a esta publicación premiada y a, obviamente, reconocerte como mejor escritor este 2025 ha merecido la pena. Ha sido un tiempo muy bien invertido, José Luis. Sí, a ver, nunca eso es imposible de cuantificar porque evidentemente tuvieras que cuantificar eso, pero sí, pero la satisfacción y el hecho de... Sí, mi mujer muchas veces dice eso, que por qué no, que sí, pues soy socio de honor de los amigos del vino, mayoral de honor de los mayores del vino, pero ella dice, ¿y dotación económica? Porque vosotras tenéis otro concepto, ¿no? Sí, la economía, ¿no? Bueno, desde aquí recuerdos a Pilar, recuerdos a tu mujer también. ¿Cómo van esas ventas del libro? Pues a ver, el libro, no todos pueden decirlo así, además tú que estás metido en el mundo editorial, el libro lo hice de tal manera a nivel de, lo editó Ediciones Almuz, la distribución la llevó una librería de Valdepeñas y lo gracioso, curioso, bueno es que a los 2 meses ya estaba todas las cuentas cuadradas. Por las ventas y bueno, de hecho la tercera parte sí es verdad que la adquirió Félix Solís Avantis, la tercera parte, que de hecho a todos los trabajadores, los cerca de 500 trabajadores que tienen la cesta de Navidad, le metió un libro. Ah, mira. Bien. Mío, con lo cual hay directamente 500 libros prácticamente se fueron a 500 familias de Valdepeñas. Y ya digo que lo bueno es que todos a los 2 meses estaba ya todo cuadrado. Pues sí, yo tengo algunos pues de vez en cuando pues algunos piden, sobre todo por la dedicatoria y demás. Pero también en esta ocasión me he quedado yo con algunos ejemplares, pues bueno, pues ya cuando sea abuelete y... Ya te queda un poco, ¿eh? Tener unos cuantos. Vi lo que, claro, ya hace un tiempo, la presentación obviamente en Valdepeñas, a tope, vamos, se llenó aquello, súper bonito y emotivo, el pueblo volcado. Hubo 300 personas dentro, fuera se quedaron también otras tantas y lo bueno es que hicimos una exposición a la memoria del vino y que incluso pues esa exposición yo creo que estaría mucho más vigente que lo propio que hay en el Museo del Vino ahora. Y ya digo, eso estaba a través de paneles y conseguimos coger material pues que nunca se había expuesto de las familias y bueno, hasta cuadros de los bodegueros, un montón de curiosidad. ¿Fue la única presentación oficial? José, luego no has hecho a lo mejor alrededor No, porque bueno, pues ahora a lo mejor es verdad que ahora pues bueno, pues encargaré para los libros que quedan, pues encargaré una pegatina con la mención al claro. premio a la profesión del vino de este año 2025, pero no hice, porque se podía haber hecho a lo mejor en el Alcázar de Toledo, en algunos sitios, en las casas de Castilla-La Mancha en Madrid, pero ya digo, al final, un poco por la dinámica y como todo fue bastante bien, tampoco fue necesario darle demasiada publicidad. Bueno, pues yo creo que ahora te toca, porque al fin y al cabo, pues ese reconocimiento también al valor que tiene histórico también el libro y a poner en alza encima el de Peñas y toda su historia, yo creo que es un reconocimiento bonito.
Pues José Luis, ¿algo más que añadir? Porque aquí el tiempo pasa rapidísimo, nos podríamos tirar largo y tendido. No, la verdad que muchas gracias porque te acuerdes, Diego. Ya digo, es una compañera muy entrañable. Me acuerdo, tengo todavía muchos recuerdos de esos años en los que tenía la actividad profesional en Valdepeñas y bueno, y no descartes que algún día hable contigo porque también estoy pergeñando una novela que tengo desde hace muchos años ya el título y todo. Qué bien. ¿Saliéndose del vino? ¿O el vino estará ahí? Por lo menos. No, una novela pues un poco no casi biográfica, porque no puede ser todo biográfico, pero bueno, pues un libro de amor. Pues yo igual, recientemente he entrevistado también a una escritora de Valdepeñas, ¿vale? Juani García Torres, y digo, yo cuando vi además la información y que habías publicado en Facebook me alegré muchísimo, ya solo con la nominación, pero bueno, yo es que era como, sentía que el premio era tuyo, porque digo, es que José Luis se tiene que llevar este premio porque se lo merece. No conocía, obviamente, ni a los nominados, pero sinceramente me hizo muchísima ilusión, por lo que digo, por los recuerdos tan bonitos que tengo de aquella época y porque creo que eres una persona muy entregada y que te vuelcas y que al final pues siempre consigues llegar a buen puerto todo lo que haces. Entonces, bueno, pues esta entrevista para mí también supone... Soy muy cabezón, eso sí. Pues nada, que muchísimas gracias por acordarte. Pues gracias a ti, José Luis, por haber compartido este espacio con nosotros. Obviamente reiteramos de nuevo esa felicitación, el poder haber hablado de este libro, de este reconocimiento como mejor escritor del 2025, obviamente concedido por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino. Que sean muchos éxitos, que disfrutes muchísimo este galardón y esta experiencia, y desde aquí pues un abrazo muy grande y adelante. Otro para ti. Pues a todos a ustedes, como siempre les digo, compartan esta entrevista, háganla llegar, que por las redes llegamos enseguida a cualquier parte del mundo, y la próxima semana nos seguimos escuchando aquí en el podcast literario This is Hathor Publishing. Sean muy felices.